Chandler tiene una excelente quijada, sí. Tiene poder para noquear a McGregor, sí. Lo puede agarrar a McGregor, que quizás está un poco falto de timing, sobre todo al inicio de la pelea, sí. Pero si empieza a tirar estos volados largos, estos ganchos largos de izquierda a derecha sin preparar mucho sus golpes, posiblemente se va a abrir una ventana en la cual el irlandés va a poder aprovechar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez acá a GPD MMA. Hoy día para la previa del main event del UFC 303, donde vuelve The Notorious, el inigualable, el más grande. Y no es el GOAT, pero definitivamente es el peleador más importante en la historia de la UFC y de las artes marciales mixtas. El irlandés Conor McGregor, quien se va a enfrentar en una pelea de peso welter, las 170 libras, ante Michael Chandler. Al momento que grabo este video, la pelea va y se ha vuelto a confirmar. La semana pasada hubo muchísimos rumores de que la pelea se había caído a partir de la cancelación de la conferencia de prensa que iban a hacer McGregor y Chandler junto con la UFC en Irlanda. Recordemos que la UFC tiene la costumbre de promocionar las peleas y especialmente cuando se trata de una pelea de Conor McGregor hacen una conferencia en el país irlandés. Pero en esta ocasión súbitamente, de hecho cuando ya Chandler estaba camino al aeropuerto para abordar su vuelo, se canceló. A partir de ahí hubo muchos rumores de que se estaban buscando peleadores de reemplazo, de que la pelea ya se había cancelado definitivamente, que había una potencial lesión de McGregor o quizás algún tema con dopaje, pero no, todo esto se ha descartado. Del último fin de semana Chandler salió a dar una entrevista donde él confirmaba que la pelea estaba en pie y la UFC, que había detenido la promoción del evento y específicamente el main event, la ha retomado, incluso lanzando algunos videos en YouTube. Así que sí, hoy 11 de junio cuando estoy grabando este video, la pelea va. ¿Y qué podemos decir? Pues vuelve el irlandés, vuelve The Notorious, después de casi 3 años vuelve a pisar el octágono. Y como les decía, para mí es el peleador más importante de la historia por todo lo que hizo y todo lo que cambió. Llevó la UFC a lugares que la organización nunca había pensado alcanzar, generar, y ha seguido generando millones en ingresos, teniendo dinero sin precedentes en la venta de pay-per-views, e incluso cambió la paga de muchos peleadores, sobre todo los peleadores de main event o los campeones, haciéndolos partícipes de un porcentaje del pay-per-view. Todo esto lo hizo Conor McGregor. Pero ¿cómo llega ahí? O sea, recordemos que McGregor, antes de hacerse famoso, antes de la pelea con Mayweather, antes de haber participado en peleas de cines, fue un peleador que hizo lo que dijo que iba a hacer. McGregor dijo que él iba a ser campeón de peso pluma y lo logró. Dijo que iba a noquear a Aldo en un round y lo logró. Dijo que iba a ser el primer campeón simultáneo de 2 categorías de peso de la UFC y lo hizo. Como ya les dije, el primer título noqueando a Aldo y el segundo noqueando una división más arriba en la categoría de peso ligero al entonces campeón Eddie Álvarez. Además, antes él había dicho: yo me voy a ser campeón interino noqueando a Chad Mendes en menos de 3 rounds, y lo hizo al final del segundo round. Eso ha sido Conor McGregor, que tuvo un ascenso, mejor dicho, meteórico en su carrera, gracias a lo controversial que es, pero sobre todo a que no solo se quedó en palabras, sino que logró hacer todo lo que él dijo que iba a hacer, y enfatizo mucho en esto. Y hasta el 2016 Conor McGregor tenía una carrera en la UFC impresionante. Tenía un récord de 21-3, como les dije, habiendo sido campeón interino noqueando a Chad Mendes con ese recto de izquierda, el tremendo knockout de José Aldo en menos de 17 segundos para convertirse en el campeón undisputed campeón de la categoría de peso pluma, y había tenido la rivalidad, quizás la rivalidad más importante, o debo decir la rivalidad más mediática de la UFC, con Nate Diaz, donde tuvo estas 2 peleas en peso welter, donde la primera la pierde y la segunda la gana en una decisión digamos controversial, pero igual tenía una carrera meteórica hasta el 2016. Pero ¿qué pasó? Luego vinieron las oportunidades de boxeo, vinieron otras cosas a la carrera y a la carrera de McGregor, y desde ahí no ha peleado mucho. De hecho, McGregor vuelve en el 2018 para retar a Khabib Nurmagomedov, que era campeón de la categoría peso ligero, las 155 libras, y pierde sometido en el 4º round. Y desde el 2020, que es cuando vuelve, solo ha peleado 3 veces, es decir, 3 veces en los últimos 4 años. En el propio año 2020, cuando le gana a Cowboy Cerrone, y luego las 2 peleas contra Poirier en el 2021. Ambas pierde, y de hecho la última con una tremenda fractura de tibia y peroné, que es una de las cosas que lo ha mantenido alejado hasta la fecha. Y entonces, estamos hablando que la última pelea del irlandés ha sido en el 2021 y en julio del 2021, o sea, está volviendo prácticamente 3 años calendarios exacto después de aquella derrota y aquella lesión. ¿Qué trae hoy en día Conor McGregor? Primero que nada, muchísimo timing. Eso es algo que estoy seguro que McGregor no ha perdido. Y timing tenemos ejemplos hasta decir basta. Los más famosos creo que, como les decía, ese knockout contra José Aldo, o el tremendo recto de izquierda con el que mandó a Chad Mendes a la lona. Por otro lado, otra característica de McGregor es la precisión
decisión, sino veamos el combo con el que termina quitándole el título a Eddie Álvarez, un combo hermoso que se ha convertido en uno de los highlights de su carrera y de la organización. Además, si bien su striking y sobre todo en estas últimas peleas ya durante la pandemia, durante la pandemia realmente se ha caracterizado por el boxeo, recordemos que McGregor tiene patadas excelentes, sobre todo las giratorias al tronco y las giratorias a la cabeza. Incluso a Cowboy Cerrone lo empieza a finalizar con una patada a la cabeza. No fue una giratoria, pero finalmente fue una head kick. Y esto es lo que él trae. Ahora, lo trae, como les digo, después de mucho tiempo de inactividad, después de recuperarse de una lesión y quizás con algún potencial tema de doping, pero como la UFC hoy en día ya no trabaja con USADA, realmente no sé si es que eso le va a afectar mucho a McGregor o no. Y enfrente tiene a Michael Chandler. ¿Y qué hay que decir de Michael Chandler? Primero que nada, que es un espécimen de ser humano, o sea, basta con verlo. Él siempre ha sido el más chiquito de su categoría, las 155 libras, pero a pesar de eso siempre ha sido el más fuerte y cada vez que se ha subido al octágono ha sido el que tenía la potencia física para imponer su voluntad. Chandler primero que nada, es un luchador de élite. No ha llegado a ser Division 1 Champion, es decir, campeón del universitario de la primera división de Estados Unidos, pero ha estado muy cerca, clasificado en las finales. Y además tiene un juego de grappling aplicado a la MMA excelente. No por nada logró escaparse de los intentos de sometimiento de Charles Oliveira, en aquella pelea donde estuvo quizás a 5 o 10 segundos de convertirse en el campeón indisputado de la UFC. Además, ya hemos visto en su carrera en Bellator, sobre todo aquellas dos peleas contra Eddie Álvarez, que para muchos son las mejores peleas de la historia de la MMA, como también tiene un excelente juego de pies, es muy atlético, tiene mucha velocidad y carga muchísimo poder de knockout. Y el poder de knockout lo ha demostrado en la UFC. Primero que nada en su pelea debut contra Dan Hooker, cuando lo manda al suelo al neozelandés de ese izquierdazo, un gancho de izquierda que lo seteó bastante bien, atacando primero con jabs al tronco con la mano derecha y luego interceptando la trayectoria de Hooker con ese gancho de izquierda bastante abierto. Y por supuesto, la devastadora patada con la que mandó de cara a dormir a Tony Ferguson. Ahora, ¿Chandler es un excelente striker? No. ¿Es un mal striker? Tampoco. Yo diría que es un striker sólido, y no solo por el poder de knockout, sino porque normalmente empieza sus peleas con mucho orden y tiene un jab bastante fuerte que le ha permitido abrir oportunidades de hacer daño. La pelea contra Gaethje, por ejemplo, o pelea contra Poirier. Pero esas dos peleas las termina perdiendo. ¿Y por qué? Porque Chandler se atolondra, se emociona y empieza a atacarte de lejos, tira golpes sin hacer un setup, busca de frente sacarte la cabeza sin que sea una combinación, con golpes, por así decirlo, calatos, golpes sueltos, volados de izquierda, volados de derecha, ganchos de izquierda, de derecha. Y esto hace que se presenten muchas oportunidades para sus rivales de contraatacarlo. Por ejemplo, las peleas mencionadas que le decía ahorita contra Gaethje, contra Poirier, en ambas tuvo a estos dos peleadores contra las cuerdas, bastante dañados, pero en un momento se descuidó, dejó de protegerse, olvidó la disciplina del jab y de una contra le cambiaron la pelea. Y este es el problema, o bueno, quizás no es el problema, es la situación, porque obviamente para nosotros los fanáticos nos encanta tener un peleador así, con ese estilo, porque siempre da espectáculo, pero para el equipo de Chandler seguramente es un dolor de cabeza, porque posiblemente Michael Chandler sea el peleador de élite con el peor fight IQ de la organización y quizás de la historia reciente o la época moderna de la UFC. Entonces, ¿cómo se emparejan estos peleadores, McGregor y Chandler? Pues creo que primero hay un tema muy importante, es ir a ver los números, y acá hay un dato muy interesante que es el tiempo promedio de pelea. O sea, si se dan cuenta, ambos tienen una duración promedio de pelea menor a 2 rounds. ¿Esto qué te dice? Que son peleadores que les gusta finalizar, pero que cuando pierden posiblemente también son finalizados. Recordemos las últimas peleas. McGregor, sus últimas 2 peleas, que han sido 2 derrotas contra ya mencionado Poirier, una pierde por la fractura de pierna, TKO o Doctor Stoppage me parece que finalmente fue, y la anterior contra Poirier había caído noqueado, y la anterior que McGregor había ganado, nocaut en el primer round contra Cowboy Cerrone. Michael Chandler, por su lado, ¿cómo le había ido en sus últimas peleas? Finalizado por Poirier, luego finaliza a Ferguson, y la anterior había perdido una decisión brutal contra Justin Gaethje, y la anterior finalizado por Charles Oliveira. Entonces, son peleadores que te ganan o pierden, pero lo hacen rápido, no suelen irse a todo lo largo de la pelea. Y ahora, ¿cuál es el tema? Y acá ya me acerco a mi predicción. Si Chandler decide utilizar su lucha, que es muy superior a la de McGregor, y no me digan que McGregor defendió bien los takedowns de Khabib, porque eso fue hace 5 años, 6 años incluso, ahora que lo pienso, Chandler podría ganar, podría buscar una sumisión, podría buscar el ground and pound, pero Chandler ya anunció que va a ir y se va a parar frente a frente y le va a poner la cara a McGregor para que le pegue. Chandler tiene una excelente quijada, sí. ¿Tiene poder para noquear a McGregor? Sí. ¿Lo puede agarrar a McGregor, que quizás está un poco falto de timing, sobre todo al inicio de la pelea? Sí. Pero si empieza a tirar estos volados largos, estos ganchos largos de izquierda y de derecha sin preparar mucho sus golpes, posiblemente se va a abrir una ventana en la cual el irlandés va a poder aprovechar. Yo les diría que la predicción lógica es decir que McGregor va a ganar esta pelea vía knockout en el segundo round, pero me la juego. Yo creo que Chandler va a noquear a McGregor en el primero. Y eso es todo por hoy, nos vemos. Chao, chao.